Bueno amigos ajedrecistas, vamos a ver esta posición de final de peones en donde las blancas juegan y ganan. Pero entonces solamente hay una jugada que gana. Si quieren intentar solucionar el problema, pues pueden pausar el video y de lo contrario, pues podemos continuar. Bueno, empecemos. Digamos que por ejemplo las primeras jugadas que se nos ocurrían sería tratar de acercar rápido al rey con la idea de que si él nos captura este peón, entonces nosotros simplemente con el rey protegemos este y ganamos. Pero resulta que no sirve, porque cuando el rey capture este peón blanco va a quedar, el rey blanco no va a alcanzar a quedar por delante del peón, y en caso de que llegara a quedar por delante no alcanza a ganar la posición. Y ya sabemos que por lo que hemos trabajado en los finales de peones básicos, el rey atacante debe estar adelante del peón y debe tener la posición. Entonces, por ejemplo, digamos rey D2 no funciona por rey F5, rey E3, rey por, y cuando vayamos a hacer rey F3, él simplemente nos hace oposición con rey F5 y nunca nos va a dejar pasar. El rey nos impide pasar por, recordemos que las casillas críticas de este peón, del peón, como no ha avanzado la mitad del tablero, entonces las casillas críticas son estas tres de acá. Y entonces la idea es que si el blanco ocupa alguna de estas casillas críticas, lograría ganar la partida. Pero siempre el rey nos va a perseguir y no nos va a dejar, no nos va a dejar tocar estas casillas críticas. Entonces siempre nos va a impedir entrar. Entonces esa idea no funciona. Entonces volvemos a la posición inicial. Entonces, digamos que si tratamos de avanzar el peón, por ejemplo, con la idea de tratar de alejar un poquito el rey de este peón para poder acercar el rey más fácil al adelante del peón de G2, tampoco funciona, porque después de rey F6, rey D2, rey por G6, rey E3, y con rey G5 estamos ya haciendo tablas, ya que si avanza el peón, recordemos que si el peón queda en la misma fila o detrás o adelante del rey, entonces no se gana. Y si rey F3 con la idea de poner el rey delante del peón, entonces vuelven y nos hacen oposición y no nos dejan ganar. Entonces no nos dejan pasar. Listo, entonces volvamos a la posición inicial. La única jugada que gana acá es G4. Una excelente jugada, ya que normalmente eso es un concepto típico en finales de peones, que cuando los peones están doblados aparentemente son débiles, y en sí lo son. Cuando hay dos peones doblados aislados son débiles, pero también en los finales, al no haber piezas en el tablero, muchas piezas, esos peones se protegen mutuamente. Es decir, digamos que estos peones protegen casillas importantes en donde el rey no puede tocarlos fácilmente, ya que por ejemplo si por ejemplo el rey tratara, digamos que acá no puede porque está el peón controlando la casilla F6, este peón está controlando F5, por lo que no podría atacar a este peón. Y si por ejemplo el rey viniera a F4 a atacar a este peón, pues este se nos va, y entonces el cuadrado de este peón quedaría acá, y el rey jugando no entra dentro del cuadrado, por lo que este peón coronaría irremediablemente. Entonces lo que tiene que hacer el negro es capturar primero este para capturar después el de G4, o sea que tiene que dar un rodeo de este estilo: rey E6, rey F7, rey G6, pero eso le da los tiempos suficientes al rey blanco para llegar a defender el peón de G4 y hacerse con la oposición. Podemos calcularlo mentalmente. Entonces digamos que jugamos rey E6, entonces nuestro rival va a jugar rey D2, rey F7, rey E3, rey G6, y ya antes de atacar este, cuando ya está atacando el rey negro este peón, ya nosotros con el rey blanco lo protegemos con rey F4 y llegamos a tiempo. Entonces miremoslo ahora sí, moviendo las piezas. Entonces rey E6, rey D2, rey F7, rey E3, rey G6 y rey F4. Justo llegamos a tiempo para defender el peón. Entonces al rey no le queda más remedio que retroceder. Entonces digamos que retrocede, avanzamos con nuestro rey, y digamos que el rey por ejemplo nos juega acá, o nos podría jugar también acá, pero pues si nos juega acá simplemente damos jaque, el rey viene a G7, perdón, rey G5 haciendo, digamos que esperando a que el rey suba. Pues digamos que el rey, para mantener la posición, nos juega rey G8, ya que a rey F6 pues simplemente nos hace rey F8, o en su defecto rey H6 con rey H8, jaque, rey G8. Y normalmente si este peón no existiera,
serían tablas, ya que la única manera de defender a este peón sería con rey G6, pero entonces ahogaríamos al rey negro. Pero al tener este peón de G4 extra, podemos perder un tiempo con este peón para obligar al rey negro a mover. Y recordemos que esta posición ya la habíamos trabajado. Si este peón no existiera, entonces se ganaría con rey F7, ya que a la siguiente el rey tendría que avanzar acá y coronaríamos. Pero en este caso no nos funciona porque estaríamos ahogando al rey negro. Entonces aquí no podría, bueno, después de avanzar y que el rey nos juegue acá, entonces tenemos que, recordemos que ya habíamos visto un problema anterior de final de peón similar, que lo que tenemos que hacer acá es entregar este peón, sacrificarlo para que después de que el rey capture nos hacemos con la posición. Y como este peón ya ha avanzado más de la mitad del tablero, las casillas críticas de ese peón son estas tres inmediatas, y como el rey blanco ya está en las casillas críticas, pues se garantiza que se va a ganar la partida. Ustedes pueden comprobarlo, igual eso ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Entonces nos doblemos un poco. Entonces acá después de que se defiende el peón, habíamos dicho que el rey avanza, y digamos que ya vimos la variante con rey F7, ahora miremos con rey H7, entonces lo mismo, jaque, el rey viene a, por ejemplo, la otra variante sería venir a H6, y con la idea de que si jugamos la errónea rey F6, pues sería otra vez una posición de ahogado, ya que este peón le corta esta casilla, el rey controla estas dos, protege el peón, y fuera de eso este peón controla esta casilla, entonces el rey quedaría ahogado. Pero acá después de rey H6 lo mismo, se aplica el mismo concepto, solo que no se corona el peón, sino que se sacrifica este peón y el rey negro tiene que capturarlo o en su defecto pues controlarlo, pero igual se va a sacrificar sí o sí. Después de la coronación el rey captura y jugamos rey G6 haciéndonos con la oposición. Pero pues lo normal es que después de la entrega acá en G7, de una vez el rey negro capture, y al capturar ya simplemente nos hacemos con la oposición. Y como el peón no ha avanzado más de la mitad del tablero, entonces las casillas críticas de este peón vienen siendo estas tres. Entonces el rey tiene que mover, como nosotros tenemos la posición, el rey mueve, pero al mover, por ejemplo, si mueve a F7, entonces ganamos esta casilla crítica de H6. Y si por ejemplo el rey mueve a H7, entonces ganamos la casilla crítica F6. Y de esa manera aseguramos la conversión del peón. Pueden verificar ustedes que ese final se gana, que eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Y así hemos concluido con este final de peón. Entonces recordemos que la jugada que gana es G4. La idea de G4 es que estos peones se protegen mutuamente de tal manera que el rey negro no los puede atacar fácilmente. Podría atacar directamente el peón de G4, pero entonces se va el peón de G5 y corona irremediablemente. Entonces lo que tiene que hacer el rey es dar un rodeo para atacar a este peón por esta ruta, pero eso le da el tiempo al rey blanco de defender a sus peones. Llega justo a tiempo para defenderlos. Y así hemos concluido con este final de peones. En el siguiente video vamos a ver uno más interesante. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad y hasta un próximo video.